Vamos a empezar a estudiar la artrología o la sindesmología. Y aquí quiero que todas las cámaras me pongan. Ya. Primero que nada, vamos a recordar alguna cosa que vimos. Cuando estudiamos los huesos de la cabeza, vamos a hacer de excepción la mandíbula. ¿Queda claro lo que voy a decir? Nosotros nos damos cuenta que los huesos de la cabeza, el parietal, ¿se acuerdan los temporales, los frontales? ¿Se acuerdan que están pegados entre sí o no? Sí, dos láminas. Y cuando estaban pegados, así, ¿estaban moviéndose o no? No. No, pero están articulando. ¿Se acuerdan que les dije, no? Sí. Porque hay articulaciones que en este caso que estoy hablando es inmóvil. Y de hecho quiero que les quede claro, si yo agarro este hueso, para que entiendan, un parietal y otro, y quedan pegados, las superficies de esos huesos son continuas o discontinuas. Continuo. Son continuas porque están Pegado. pegados. ¿Queda claro, chiquillo, no? Por lo tanto, tú tenés que saber lo que significa apoyo a la causa, lo que significa continuo. ¿Se entiende lo que significa continuo? Está pegado. ¿Queda claro? Sí. Y te das cuenta que hay articulaciones entonces de la cabeza son inmóviles porque las superficies articulares son continuas. Ojo, esta es la introducción y por favor pésquenme porque de esto no está así en los libros. Pero si yo veo esta articulación o yo estuviera en un matadero, ojo, perdón en el cuento para que lo entiendan bien, y yo cortara un cuchillo aquí con un cuchillo, un animal entero, ¿sí? ¿Podría separar esto de esto? Sí. ¿Por qué? Porque las superficies son continuas. Discontinuo. Son discontinuas, pero móviles. ¿Queda claro lo que voy yo? Por lo tanto, tú tienes que tener claro lo que es continuo, lo que es móvil e inmóvil. Cosas que parecen básicas, pero no la manejan. ¿Queda claro? ¿Y qué es la articulación? Vamos a ver. Ojo, esto está ahí para que lo estudien todo lo que quieran, pero nunca memoricen. Si entienden algo, todo lo que te digan lo entendí. Primero, cuando se unen dos huesos entre sí, o más, se forma una articulación. ¿Sí o no? Radio, cúbito, humeral. ¿Se acuerdan? El codo. Entre los huesos, entre dos huesos, eso es articulación. Cuando se unen dos huesos que permiten o moverse o no moverse, deslizarse o no deslizarse, si es que son continuas o discontinuas. ¿Se entiende el punto de lo que voy, no? Por lo tanto, lo primero es eso. Porque pueden permitir la movilidad del esqueleto, las articulaciones. Sí. Sí, cuando se mueven. ¿Se entiende? ¿Pueden permitir el crecimiento de los huesos? Sí, Sí. porque están articulando, pero los huesos crecen o por periósteo o por las placas de crecimiento. ¿Sí o no? Pero al estar articulando una articulación es buena, cuida todo el hueso, no solamente donde articula. ¿Me entiende el concepto? Resiste absorción y fuerza, sí, porque esto va a ver que las articulaciones deben estar preparadas para resistir fuerzas. Porque cuando tú corres, ¿qué mueves? Las articulaciones. ¿Se entiende la lógica, no? ¿Brindan protección? Sí, ya vamos a ver aquí. ¿Y son flexibilidad? Claro, porque se pueden mover. Ok. Y existe una clasificación y quiero que la vean y no memoricen. Cuando uno habla de articulaciones sinoviales o tigartrosis, queda claro lo que veo, ¿no? Tú te estás refiriendo primero a la mayor parte de las articulaciones de tu cuerpo, que son este tipo. O sea, son como, desde el punto de vista articular, móviles o inmóviles, Móviles. pero continuas o discontinuas. Discontinuo. Discontinuas. Eso se refiere. ¿Se entiende lo que no? Suponte los dedos, todo esto, son articulaciones sinoviales. Y después vamos a ver además por qué le dicen sinoviales. Porque también se llaman diartrosis. ¿Queda claro? Al otro extremo tenéis la sinartrosis. Ahí tenéis el ejemplo clásico de los huesos de la cabeza. Menos la mandíbula. ¿Queda claro lo que oigo, no? ¿Y cuál es la característica de las articulaciones de los huesos de la cabeza? ¿Cómo eran? Continuas. Son planas, pero eran Continuas. continuas, pero inmóviles. ¿Se entiende a lo que se refiere, no? Las superficies articulares son continuas, generando una articulación de qué tipo? Inmóvil. Pero hay un tipo particular, mixta, ya van a cachar pequeñito, que se llama afiartrosis, pero se usa cartilaginosa. Y en este sentido, quiero que recuerden, porque recuerden que fuimos catete con el doctor. ¿Se acuerdan de la sínfisis? La Sí. sínfisis, que es una sínfisis isquiopubiana, o esta sínfisis. Las dos son iguales, pero me voy a referir a esta. Fíjense que la sínfisis isquiopubiana, si tú la abrieras en un animal o una persona, es dura como palo. ¿Se entiende lo que no? Y de hecho los huesos están pegados, o sea, están continuos. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Sí. Pero en determinado momento, en la vida de las mujeres, esa articulación que es dura como palo, se ablanda un poco. Ya.
¿Se quedó claro, cierto? Claro, fraternalmente, eso sí. Se ablanda y esa sínfisis hace esto. No siempre, pero hace esto. ¿Y por qué hace este movimiento? Porque está en el momento del parto. Por eso tú ves ahí una articulación continua, pero que se mueve en determinado momento. ¿Se entiende por qué es continua y móvil, sí o no? Y de hecho se mueve. ¿Estamos claros? Y por eso le dicen mixta, porque es continua como esta, pero con movimiento como esta. ¿Se entiende lo que digo? Pero quedó establecido que el movimiento no necesariamente siempre, aunque se haya movido un poco, durante el parto se movió. ¿Queda claro eso, sí o no? ¿Estamos? Por eso es continua pero móvil. Y aquí quiero que me vean ahora, porque esta cuestión, hay libros y todo eso, por eso lo vamos a tratar de explicar lo más clarito posible. Si alguien no me entiende, dice doctor al tiro. ¿Estamos? Pero que lo entiendan, y quiero que lo entiendan desde el punto de vista clínico. Cuando usted toca un perro o un humano, diga, esto voy a hacer, por esto y esto y esto, no de memoria. ¿Estamos? Fíjense un detalle. Voy a hablar de las articulaciones que son las diartrosis, es decir, las articulaciones sinoviales. ¿Queda claro? Y voy a empezar con esto. Por favor, mírenme, pesquen. ¿Estamos? Para que entiendan acá. Voy a ocupar este ejemplo que es muy bueno y me va a servir para todo lo que. Yo sé, y ahora voy a entender por qué, si no sabéis hueso, no sabéis articulaciones. Es así de simple. Yo sé que aquí vamos a suponer esto. Fíjense, para que entiendan, voy a partir al revés. Yo sé que aquí está la cavidad glenoide y la cabeza humeral, con su cuello, ¿sí o no? Sí. Yo sé que la cavidad glenoide tiene un borde. ¿Se acuerdan de ese borde que es cuando da una vuelta? Y yo sé que el cuello abajo da una vuelta. ¿Queda claro eso? Yo voy a agarrar una cinta de embalaje, cacha el mote, y la voy a poner a lo largo de todo este borde. ¿Se entiende? Y abajo lo voy a poner a lo largo del borde del cuello. ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, va a quedar cerrada y formar una cápsula. ¿Se entiende que es una cápsula, no? Pero en este caso es articular. ¿Se entiende por qué o no? Ya. Pero antes de esto, fíjense, y aquí es donde quiero que vean. ¿Y qué queda dentro de esto? Queda la cabeza humeral y la cavidad, ¿cuánto? Glenoidea. Y de hecho, miren lo que dije, quedan esas superficies articulares. ¿Se entendió eso, cierto? Pero si yo fuera más estricto, ¿qué son las superficies articulares? Primero es hueso. Son los huesos. ¿Pero qué parte del hueso? Las trocleas, los cóndilos, las cócleas, el proceso odontoide, cavidad glenoidea, cavidad escoteloidea. ¿Se entiende lo que no? Superficies planas. Esas son las superficies articulares. Todo lo que estudiamos. ¿Se entiende lo que no? Pero sucede que las superficies articulares, y hay que ir armando, dentro de esta cápsula, no están desnudas. Y fíjense un detalle. Están cubiertas, ustedes lo han visto cuando comen pollo, están cubiertas por un cartílago, ¿sí o no? Blanco, que se llama cartílago hialino. Miren, para acá los dos no conversan. Gracias. Por un cartílago hialino. Es decir, miren lo que voy a decir, aquí lo voy a empezar a complicar. Las superficies articulares dentro de esta cápsula articular, ¿están piluchas, sí o no? No. No. ¿Qué lo cubre? Un cartílago articular. Que fíjense las dos cosas. No tiene irrigación, en castellano no sangra. Y tampoco tiene inervación, en castellano no duele. ¿Y para qué sirve el cartílago? Si está cubriendo a las superficies articulares, las trocleas, los cóndilos, cavidad glenoidea, cotiloidea, odontoide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. La está protegiendo. De hecho, la finalidad del cartílago articular es proteger a la superficie articular que está abajo. ¿Se entiende el concepto, no? ¿Son lo mismo cartílago articular que superficie articular? No. No, pero son una unidad. ¿Me entienden el punto? ¿No? Yo no. Pero, ¿alguien ha tenido algún dolor articular aquí o no? Sí. Claro, no duele el cartílago, duele el hueso. Porque hoy día se les preguntó, ¿el hueso tiene inervación sensitiva? Sí, sí tiene. Y si alguien no me cree, le voy a poner una chuleta en la canilla. A ver si le duele. Le creemos. Gracias, gracias. Porque duele. Y fíjense el detalle. Miren lo que voy a decir. Y después voy a ir complementando esto. Cuando tú tienes un dolor articular, tú tienes un dolor ¿de quién entonces? Del hueso. Del hueso. En esa zona en donde está la superficie articular. ¿Se entiende lo que voy, no? Pero es del hueso. Porque el cartílago, ¿qué? ¿Duele el cartílago? No. ¿Sangra? No. El hueso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tú tenés que ver por qué. Pero vamos a ir armando a poco. ¿Se entiende esto, sí o no? Entonces tú tenías esta cápsula
que es completa o incompleta, completa en el sentido que tapa con todo esto, ¿no? Sí. Es completa, ¿se entiende el concepto de completa, no? Ujú. Y me pasa lo siguiente, todos miren acá, yo veo esto, yo estoy operando, veo eso, y yo sé que adentro hay una cavidad articular, ¿se entiende cuál sería, no? Sí. Adentro hay superficies articulares que no las veo, pero que la cubren, ¿quién? El cartílago articular. Pero yo sé que son una cabeza y una cavidad glenoidea. ¿Se entiende? Estoy hablando médicamente. Pero cuando yo toco esto por fuera, vienen las cosas, yo toco y se nota que adentro hay líquido. Es como un guaterito, como un guaterito hinchado. ¿Se entiende lo que digo, no? Y yo me doy cuenta de lo siguiente, que esta parte que estoy tocando es media blancuzca. ¿Por qué es media blancuzca? Y es fibrosa. Esto es fibroso. Pero se mueve. ¿Se mueve o no? Sí. O sea, no siempre lo fibroso resistente es duro. No es que uno dice resistente y piensa que es duro como pala. No, esto es muy resistente, pero es muy móvil. De hecho, fíjense lo que dije. Yo toco esto y se hunde. ¿Sí o no? Porque es fibroso, pero es móvil. ¿Sí o no? Es resistente. Y yo me doy cuenta que este tejido fibroso va de aquí a acá. Por eso se llama ligamento articular. Porque liga, une. ¿Se entiende lo que yo, no? Y va por fuera. ¿Y qué liga o une este hueso con este? Para formar qué cosa? Esta articulación. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Ujú. Pero yo me di cuenta, ¿quedó claro, sí o no? Sí. Pero yo me di cuenta que esto se mueve. Porque si yo lo abriera, me daría cuenta que ese ligamento, esa parte fibrosa por dentro, que ahí está el esquema, tiene una membrana muy brillante, muy brillante, que es muy irrigada, que se llama membrana sinovial. Y la membrana sinovial, ¿qué produce? Un líquido sino, y que llena ¿qué cosa? La cavidad articular, y que lubrica ciertamente ¿a quién? A los cartílagos articulares, que además de eso protegen la superficie articular por ser amortiguadores. Déjate hinchar ahí. Gracias. Si no, vamos a calentar la mano. ¿Ah? Porque te lo está diciendo alguien que lleva años en esto, es clínico. ¿Queda claro esto, sí o no? Eso ténganlo claro. Pero pasa lo siguiente, pues yo quiero que aquí nos vayan con la idea, vamos a ver dónde está y se toca. Pero tú podés tener esa articulación, escúchenme bien porque voy a hablar de patología. Una cosa general, pero para que tengan concepto. ¿Se dieron cuenta que qué duele en una articulación? El hueso. Fíjate que tú podés tener, como le decía en la mañana, ¿verdad? El cachado cuando dice, mira, tengo líquido en la rodilla. ¿Sí o no? ¿Cachado solo? No, siempre dicen. Y uno le dice, tenéis que tener girado. A lo mejor tenéis que tener. Porque es una articulación sinovial. A lo mejor tenía exceso. O tenéis menos. Miren lo que pasa. En la mañana inventé una cuestión. Tú podés que esa articulación está hecha para tener 10 ml de líquido sinovial. Con los 10 ml lubrica bien, protege bien, la cápsula está gordita. ¿Se entiende lo que yo, no? Y cuando los 10 los cartílagos articulares absorben la energía cuando salta, cuando camina. ¿Me entienden la movida? Pero si tú le pones 13, los cartílagos articulares soportan una presión que generan 10 ml de líquido. ¿Se entiende que el líquido genera presión, sí o no? Sí. Y presión es fuerza, para que me entendáis. Pero ¿tiene cuánto ml? 3 de más. Y eso es mayor presión. Por lo tanto, los cartílagos son sobrepasados, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿van a amortiguar? No, porque están hechos para 10. No importa. Si eso es lo de menos. Sí, a mí me interesa el concepto articular. Y hay más presión, pero la mayor presión va para arriba y va para abajo. Y ahí, lo que primero sentí, ¿quién se afecta? ¿El más delgado? No, ¿quién se afecta? Hay mayor presión. ¿No? Las superficies articulares, o sea, los huesos, que empiezan a lo mejor con una molestia. ¿Se entiende luego, no? Pero si ese aumento de presión se mantiene en el tiempo, y aquí es donde viene lo que tenéis que tener, pero claro, compadre, si se mantiene en el tiempo, el hueso va a reaccionar. ¿Se entiende luego, no? Y lo hace de una forma. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál? Creciendo. Pero el crecimiento es deformándose. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque él siente más presión, estoy poniéndome a pensar como hueso. Y dice, si tengo más presión aquí, le tengo que meter más hueso para que pueda resistir y no me fracture, ¿sí o no? Pero al meterle más hueso, ¿qué hace? Deforma la articulación. Y las articulaciones, ojo, para que no piensen tonteras, una articulación deformada no tiene tratamiento. ¿Se entiende eso, sí o no?
Los síntomas tienen, no la deformación. ¿Quedó claro ese punto? Pero ahí tú tenías un exceso de líquido, pero también menos líquido es grave, ¿no? Sí. Claro, porque va a ser que cuando pise, como le va a faltar, para generar esa presión adentro, va a pegar pescazos más fuertes. Pero suponte que tenías el líquido normal, todo normal. Pero por esas cosas del destino se te lesionó el cartílago. ¿Cuál es la función del cartílago articular? Proteger la cavidad. Proteger, amortiguar, pero se lesionó. Se rompió, ya un pedazo de medio milímetro, ponga, ya un cuarto de milímetro. ¿Qué va a pasar? Eso es una artrosis, si estoy de acuerdo, la alteración del cartílago. Pero saber qué va a pasar. Pero quiero que me lo sean. ¿Qué pasa? Quiero que primero me digan, esto va a pasar. Se puede Lo más lesionar general. el hueso, Ya. ¿Qué va a Dolor. sentir el perro? dolor, Dolor o una molestia muy grande. ¿Por qué? por el dolor provocado ¿Por en el qué? hueso, ¿Por qué? porque el cartílago no protege al hueso, a la articulación. Ay, pero yo creo que sea más médico usted. Que me diga, efectivamente no está, ahí no hay cartílago, ¿cierto? Por lo tanto, a amortiguar la fuerza que genera la presión de DML, No. no. Y va a seguir de largo al hueso. Sí. ¿Se entiende por qué soy mala onda? Tiene que ser más estricto. Tiene que tener una estructura mental más lógica. ¿Se entiende? Se lesiona el cartílago, no hay amortiguador, la presión que es normal, ¿cachai? Habiendo cartílago, sigue y llega al hueso. ¿Y el hueso qué hace? Gracias. Se deforma. Se deforma. En el tiempo. En el tiempo. Y cabrón, y lo han visto. Yo me acuerdo que una vez hablé de la displasia de las caderas. ¿Sí o no? Sí. La displasia de las caderas es eso. Los perros pastores de raza a raza caminan fuera de la norma biológica. Caminan así. Y eso finalmente produce alteraciones de qué? Porque hay mayor peso, ¿se entiende? Que Sí. eso produce artrosis. Y la artrosis llena de deformaciones severas. Mostramos alguna vez, ¿sí o no? De cabezas femorales produciendo displasia. Pero también está afectado las vértebras. ¿Me encachan lo que digo, no? Sí. Y para nadie es un secreto que ni una displasia le hay un remedio y se mejora, ¿sí o no? Es imposible, porque las alteraciones óseas, articulares, no van para atrás. ¿Queda claro lo que digo yo, no? Por lo tanto, pues cabros, y quiero que con esto, antes de seguir, se manejen esto. Cuando tú vayas a evaluar un paciente desde el punto de vista articular, tú tenés que evaluar estas cosas. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Qué podés evaluar? El peso, ¿cachai? Cómo lo trata, si está mal aplomado, una serie de cuestiones que pueden eventualmente afectar ese cuento. ¿Queda claro? Ujú. Si yo voy a ver un caballo y veo que lo recargan, están matando al caballo. ¿Me entienden lo que veo, no? ¿Ok? Lo mismo pasa siempre cuando las niñas se ponen tacos, se ven muy atractivas, por decirlo de alguna manera, y les gusta el taco, y anda con taco todos los días, va al baño con taco y todo el taco. Y no, se ve muy rica, así, oh, qué rico, pero se está haciendo pedre, qué cosa. ¿Sabes por qué o no? Porque los vectores, las fuerzas cambian. Claro. ¿Se entiende? Y la fuerza no se distribuye y cae en ciertos lugares, y eso el hueso lo entiende como más energía de la normal, empieza a crecer y deformar la articulación. ¿Se entiende? Y si alguien cacha, las deformaciones articulares duelen o no, Sí. son muy dolorosas, tremendamente dolorosas. Con respecto al tema del líquido sinovial, usted dijo que lo ideal es 10. No. Dije 10 Ah, porque para un número para que ustedes tengan. Ya, pero la pregunta es, cuando tienen más líquido sinovial, al momento, ¿cuánto líquido deberíamos sacar? Es que eso es de cada articulación. Pero te das cuenta al tiro, mira, espera, ¿han visto a alguien con líquido en la rodilla? ¿Comillas? Sí, En se realidad, inflama. el momento sexy. Esto, después lo vamos a ver, es que lo vamos a ver después. Esto que hay aquí son las cápsulas. De hecho, ven que se hunde el dedo, ¿no? Sí. Porque hay una cápsula y acá hay otra. Ya. Esto debe estar un poquito chupado en normalidad, ¿no? O lo más redondito. El que tiene líquido extra se le ven como unos huevitos, está más levantadito. Y tú lo tocas y te vas a dar cuenta al tiro porque cuando le metáis la aguja, ¡pa! ¡Shoo! Va a salir el chorro de afuera como si estuviera meando. Y el compadre, oye, es que esta cuestión es verdad, pero lo he hecho en humano. ¿Viste la aguja? Como que venía al baño así. Porque el dolor se da de una. ¿Y sale solo el exceso? ¿Ah? ¿Sale solo el Es que exceso? al principio sí. Ah, hay que Claro, saber que cuánto sacar. tenés mucho. Pero tú, más que el dolor, ¿qué estáis previniendo? ¿Qué es lo que hay que prevenir? Que se deforme la articulación. La articulación la perdáis. ¿Estamos claros, sí o no? Esto corre para toda la especie. Oye, yo tengo un chihuahua así, toys, o sea, así. Y no le va a pasar nada porque es chiquitito. Sí, pero está muy gordito. ¿Viste? ¿Se entiende? Ahí va a tener problemas articulares.
E insisto, los pastores terminan muy mal, no porque tengan problemas articulares, porque genéticamente lo condicionaron para eso. ¿Se entiende lo que veo? Lo cual es una atrocidad. Ahora, pero doctor, ¿y qué es la cápsula articular? Bueno, es todo lo que dije. ¿Y qué dijo? La cachada cuestión. Una cápsula articular es fibroso por fuera, membrana sinovial, superficies articulares, cartílago articular, líquido sinovial, membrana sinovial. Todo eso es. ¿Se entiende? ¿Cachaste que es un concepto? Gracias. ¿Cachai que es un concepto, no? Cuando tú hables de la cápsula articular tenés que pensar al tiro en todas esas variables. ¿Ok? Y pensar que hay líquido y que todo ese líquido lo analizas. Sigo. Esto es lo mismo. Miren lo que estamos acá. Ese es un hombro. Es humano, yo estoy de acuerdo. Pero fíjense que aquí, esto es humano, aquí se rompió la cápsula, ¿sí o no? Sí. ¿Era completa o incompleta? Que esa misma. Completo. Era completa. De hecho, la cápsula era completa. Y así al ojo nomás, hay una cabeza ahí articular, ¿sí o no? Sí, Seguramente, yo una vez le dije que era una esfera, ¿cierto? sí. Por eso esa articulación le dice que es esferoidea. ¿Se entiende por qué no? Porque hay Ya, una cabeza. cabeza. Al ojo, ¿es capsular completa entonces o no? Capsular completa. ¿Es capsular completa sí o no? No. Puede ser porque por el otro No, lado pues. es No, pues si tiene un cuello, pues, no es entero. entendieron, entonces, ¿no entendiste lo que es cápsula? Porque de hecho la cápsula es la membrana que viene completa que anda vuelta. Ah, Es capsular completa, ¿no? ya. ¿Qué movimiento creéis que puede hacer una articulación así? Todos casi. Porque, ojo, no puede ser así. Esto es otra articulación. No, pero estoy imaginando. No te imaginé ahí porque ahí no hay cabeza. Ah, de hecho, es que ojo. Si no sabías teología, aquí te has perdido. Como el Porque de hombro hecho, y la pierna. es todo, ¿sí o no? Es todos los movimientos. Porque de hecho, miren para acá, cabros, yo sé que están cansados, nosotros también. Pero también sé que lo tienen que hacer bien y punto. ¿Cachai? Pero es obvio, ojo, sean lógicos, no sean así como, si entro aquí y aquí entra una cabeza, el movimiento es obvio que es para todos lados. Es obvio, y es tan obvio que no lo ven. ¿Se entiende lo que veo, no? Por eso si yo te digo, ¿qué tipo de articulación es esta? Esferoidea. ¿Por qué esferoidea? Porque hay una cabeza. ¿Capsular completa o no? Se ¿Qué tipo de capsula, movimiento? ¿Es sinovial? ¿Cápsula? Continua y continua, o sea, completa, incompleta. Completa. Completa. Y ahí tení, y hay otra que es igual a esta. Y de hecho la flaca aquí me dijo. La de atrás. La coxofemo, que es exactamente igual. La diferencia es que se tiene un ligamento redondo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y eso es lo que tú ves. Y eso es lo que tú infiltras. ¿Queda claro, sí o no? Por ejemplo, en la mañana les dije. Usted, ponga su bracito para acá. ¿Cómo será? Aquí está el número. Permiso, para aquí. Y acá, esto que estoy tocando, aunque no me crean, es la cápsula de ella. ¿Se entiende lo que veo, no? Si yo tuviera una aguja, pero tranquila, ahí le diría, póngase para allá si esta cuestión no duele, viejita, no duele. Y cachado que siempre te dicen eso, ¿no? No duele, viejita, no sea la araca, la oreja. Y uno ve la aguja así. Y uno entra e inmediatamente, le manda el pinchazo, pum, certero, y empieza a salir un líquido como clarita de huevo. Ese es el líquido sinovial que entré a la cápsula. ¿Se entiende lo que veo, no? Ajá. ¿Estamos? Cápsula. Esa es la cápsula. ¿Se dan cuenta que la cápsula es todo, sí o no? ¿Estamos claros? Todo lo que hablamos. Pero pasa esto. Fíjense, no pesquen esto todavía. Síganme a mí porque no lo estoy explicando en orden, lo estoy explicando para que entiendan. Pero yo me di cuenta que acá, fíjense lo que voy a decir para que piensen. En la cápsula humeral hay un borde que es la cavidad glenoidea, ¿sí o no? Y abajo hay un borde que es el cuello de la cabeza humeral. Así como en la cavidad, la coxofemoral, está el cuello del fémur y ¿se acuerdan las cejas etabular o no? Por eso las dos deben ser completas, no sé si me entienden, fueron estructuradas para eso. Pero si yo muevo esta articulación, que esto representa la mayoría, por favor. Si muevo la articulación esta, la articulación del codo, estoy pidiéndome grande, por favor. Si muevo esta articulación, yo me doy cuenta que aquí no hay superficies articulares, por los lados, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Porque de hecho están acá, ¿o no? Y están acá atrás. Y yo, como le decía en la mañana, hicimos un congreso, hicimos, ¿cómo solucionamos esta cuestión? ¿Grabaron eso, no? Grabado. Bravo. ¿Cómo hacemos que esta cuestión se mueva? Porque tiene cartílago articular y tiene que estar preñado el líquido sinovial, pero no podemos porque no tiene esa cuestión redonda completa. ¿Me cachan a los lados, no? Entonces ahí que después llegamos en consenso.
Y dijimos, ¿sabéis qué? Esta solución es fácil, pero botar. De aquí a acá, por los lados, vamos a poner una cuerda, un cordón grueso, blanco, un ligamento, ¿se entiende lo que? Grueso por acá, uno por este lado y uno por el otro lado, que van a evitar algo obvio, que esto se me salga, ¿se entiende? Pero aquí está la superficie articular y aquí atrás. Entonces, ¿sabéis cuál es la solución? Muy simple. Vamos a inventar esto. Vamos a poner un pedazo de una membrana así, que por fuera va a ser fibrosa y por dentro de membrana sinovial. ¿Se entiende la volada o no? Y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a poner acá y va a ir de este ligamento a este y de aquí arriba abajo. ¿Se entiende lo que es, no? Y es decir, aquí esto es una cápsula, ¿no? Sí. ¿Completa? No. No, Falta. porque va de un colateral a otro. Pero sigue siendo fibrosa por fuera y membrana sinovial por. Pero me pasa lo siguiente, y acá atrás también hay otra. Pero entonces hay más superficie articular. Pongamos entonces la cápsula por atrás. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Cuántas cápsulas hay aquí? Dos. ¿Son completas o incompletas? Incompletas. Incompletas, pero pon los dedos así. Pongo los dedos así, feliz, ahí, alegría. Ahí. Si estos son los colaterales de esa articulación, fíjense, ahí. Yo voy a poner una cápsula dorsal, ¿se entiende por qué? Una dorsal Sí. y una palmar o plantar, si tú quieres. Y esto queda así. Lo que te estoy diciendo es que tenía dos cápsulas, pero ¿cuántas cavidades articulares? Una. Y eso tiene connotación. Usted mismo, venga. Venga, para acá. ¿Te puedo grabar, Camilo? Mira para acá. Préstame aquí el brazo. Yo acá, ¿sabéis qué? Voy a decir, mire, esta articulación, mira para allá, mira para allá. Esta es la articulación húmero radiocubital, ¿sí o no? Sí. O sea, esta es la articulación, ¿cuál? El codo, en castellano. Sé que esto flecta, sé que ese el olecrano, ¿sí o no? Específicamente la tuberosidad olecraniana. Y sé que ahí está la fosa olecraniana, ¿sí o no? Y sé que cuando extiende, el olecrano se mete en la fosa, yo le agarro aquí y estoy tocándole los colaterales. Medio patelaucha, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí están los colaterales, lo estoy tocando, clarito. Y miren lo que voy a hacer, yo sé que aquí hay una cápsula y acá hay otra. Y miren, esta de acá tiene mucho vaso sanguíneo, mucha piel, y yo quiero infiltrarla porque tiene un problema de una artrosis. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Ya. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que aquí es muy complejo porque además, fíjense lo que voy a decir, esto es muy estrecho. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero yo sé que cuando yo hago esto, saco el olecrano de la fosa olecraniana y queda la fosa olecraniana, pero ahí está la cápsula palmar. ¿Sí o no? Sí. Y sé esto, que ahí cuando yo le hundo acá, ¿se entiende lo que veo, no? Eso que estoy hundiendo es la fosa olecraniana abajo, pero eso que hundo es la cápsula palmar. ¿Se entiende lo que veo, no? Eso que se hunda es la cápsula palmar. Y cuando yo le quiero infiltrar, entro con una aguja aquí, cuneteado. Cuneteado después van a ver por qué, porque hay un tendón aquí. Y de hecho ahí le estoy tocando la epitropla y el epicóndilo. Y ahí está la cápsula. Miren, ahí, miren. ¡Ah! Pero quiero que les quede esto. Yo estoy tocando la cápsula. Ahí hay líquido sinovial. Y si ella tuviera un problema, ¿cachai? A lo mejor esto estaría más levantado. O le doldría. Pero cuando yo infiltre, entro a la cápsula. ¿Se dan cuenta que se hunde, no? Se hunde porque hay una cápsula. Gracias. En castellano hay un globito atrás. Pero la pregunta hoy es, si tenéis colaterales, ¿podéis tener cápsula completa? No, tenéis que tener, ¿qué cosa? Incompleta. Y los dedos de tus manos son sinoviales. Y los dedos de tus manos tienen colaterales, cápsula dorsal, cápsula palmar. Acá, 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 acá. ¿Se entiende lo que oye, no? Y por eso uno sabe infiltrar por dónde tiene que entrar. ¿Queda claro, sí o no? ¿Quedó claro? Sí. Pero hay un cuento que yo creo que les quede muy bien. Aquí he dado claro esto, sí o no. Porque esta cuestión, créanme, los va a perseguir, viejo. Si es que se dedican a esto. ¿Ok? Y por último, tiene que tener una opinión. No voy a andar en el aire. Pero sucede que, sigo en las sinoviales. A veces hay una estructura que se llama filocartílagos complementarios. Yo voy a explicar esto de una manera para que ustedes me entiendan. Esto es de humano, yo sé que es de humano. Esta es la TM. ¿Se acuerdan de la TM o no? Sí, ahí. La temporomandibular, Mandibular. donde aquí está el cóndilo del, Sí. no el proceso singular, Sí, cóndilo. es el cóndilo.
Sí. Yo le dije articulada con el temporal en una fosa retroarticular y una cresta, ¿sí o no? Sí. Yo sé que esa fosa y cresta tienen cartílago articular. ¿Me siguen la bola o no? Y el cóndilo también, y aquí hay una cápsula. O sea, todo eso está dentro de una cápsula con líquido sinovial. ¿Se acuerdan de todo eso? Ujú. Pero desde el punto de vista óseo, esto no, aunque haya cartílago, esto no calza justo. ¿Se entiende lo que digo? No articulan bien. Por lo tanto, lo que hizo la naturaleza es meter un disco aquí, no un disco intervertebral. ¿Cachaste lo que dije, no? Un disco articular, que para ti tiene que ser un coadaptador. ¿Y cómo se ve? Y esto es lo que yo quiero que vean. ¿Ven que ahí está la cápsula? Perdón. ¿Ven la cápsula ahí o no? ¿Ven eso fibroso o no? Ujú. Todo esto que estáis viendo es fibroso o no. Sí. Claro. Y por dentro está la membrana, ¿sí no? Bien. Bien. Pero esto no calza, por lo tanto, ¿qué se le metió aquí? Un disco. Un disco. Y si ustedes miraran, ahí está el disco. Gracias. ¿Lo ven o no? ¿Esto está dentro de la cápsula entonces o no? Sí, pues. ¿Está bañado por líquido sinovial? Sí. Y es absolutamente necesario. Si no estuviera el disco, la articulación no va a funcionar. ¿Queda claro lo que oye, no? Y el dolor sería terrible, pero fíjense la moraleja. ¿Se entiende por qué es accesorio? Accesorio significa lo necesito para funcionar bien. ¿Queda claro, sí o no? Terminamos y por eso que algunos autores dicen, fíjense lo que dicen, synovial cavity. O sea, claro, pero en castellano, la cavidad es una, pero como tiene un disco adentro, se supone que la divide en dos. ¿Se entiende lo que oye, no? Pero es absolutamente necesario. Pero insisto, ¿está el disco articular dentro de la cápsula? ¿Sí o no? Sí. ¿Y si está dentro de la cápsula, está bañado por líquido sinovial? Sí. Por lo tanto, el disco, además de ser un coadaptador, también protege. ¿Sí o no? Ok. Pero también tenemos este drama. Drama. Esto, fíjense. Yo una vez les dije, y el doctor también, espero que se acuerden, y esa es la idea de hoy día, que existían los cóndilos femorales, preguntado hoy día, ¿sí o no? Ujú. Y abajo estaban los cóndilos tibiales, ¿sí o no? Los cóndilos femorales son convexos, pero los cóndilos tibiales son planos. ¿Estamos de acuerdo? Eso no puede articular. ¿Lo entienden eso? Ujú. No puede articular algo convexo con algo plano. ¿Cuál fue la solución? Obvia, es poner, y quiero que lo vean aquí, poner encima de los tibias, de los cóndilos tibiales, dos coadaptadores que se llaman meniscos. ¿Se dan cuenta que los meniscos son cóncavos, no? Ujú. Y son cóncavos para que puedan soportar aquí arriba a los cóndilos. A las conitas. No solamente coadaptan, también protegen. ¿Se entiende lo que veo, no? La pregunta obvia, a ver si son pitch. ¿Cuántas cápsulas hay aquí? ¿Una o dos? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas cápsulas debe haber? Dos. Hay una acá y otra acá. ¿Se entiende lo que veo, no? Sí. Que son Bien. independientes. La pregunta obvia entonces, ¿quiere decir que los meniscos están dentro de una cápsula, sí o no? Sí. ¿Y están bañados por líquido sinovial? Sí. Por supuesto. Y por eso tú me entenderás que la lesión de menisco es grave, ¿no? Sí. Es gravísima, gravísima. Porque además esa articulación es muy compleja. ¿Queda claro lo que oyo, no? Muy, muy compleja. Y además de gravísima, muy, muy dolorosa. Tú podéis cambiar los meniscos, ¿sabías que se pueden cambiar, no? Hay un material que es más que plástico, un poquito más que plástico. Si tenéis 8 millones para las cuestiones y los 7 más para la operación, hazlo. Pues son carísimos. ¿Se entiende lo que es, no? Y se hacen animales. En Chile a veces no. Creo que un momento, sí. Se hace a veces porque a lo mejor el caballo tiene un problema de rodilla, pero sus cocos valen. ¿Me entiendes lo que digo, no? Del punto reproductivo. Entonces se le hace la operación porque invertir 8 o 15 millones de pesos en ese caballo, para lo que te da, Conviene. conviene, ¿sí o no? Ese caballo te deja preñar una yegua y te cobra a ese nivel $1 millón. Y no es chiste, por cierto. Profe, en el caso de lo humano, las menisqueras, ¿qué función cumplen? Esto. Pero me refiero como a la No, sí, es que sabéis que eso de la menisquera todavía no sé. Lo que se pone adelante viene apretadito. Lo que pasa es que al apretar la articulación tratan de fijarle un poco más. Cuando hay mucha exigencia atlética de la rodilla, al apretarla tratan de que esto se mueva poco o se mueva dentro de lo normal para que no se... Pero se entiende lo de los meniscos, ¿sí o no? Ujú. Fundamental. Pero también hay otro. Y quiero que vean. Ojo, tengo que terminar esta parte de todo esto, si no estamos mal. Hay otra cosa que se llama rodete. Y en este sentido quiero que vean lo siguiente.
Miren. Fíjense acá. Cuando esto se llama rodete acetabular, ¿cacha? Acetabular. ¿Y acetabular a qué le huele? Al coxal. Y esto, fíjense, y aquí me van a entender. Esta es la cápsula articular de la coxa femoral. ¿De qué tipo era? Completa. ¿Hay colaterales ahí entonces? No pueden haber colaterales. Y fíjense, esto es real, esto es bonito, pero así se ve. Tú lo que veis es la parte fibrosa de la cápsula, ¿no? Sí. Claro, porque la membrana va por dentro, pega. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se ve. Tú cuando te venís al campo operatorio, eso es lo que tú ves. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero las fotos que vienen, para mostrar el rodete acetabular, obviamente aquí se rompió la cápsula. ¿Queda claro eso, sí o no? Sí. Se cortó y ahí aparece la cabeza femoral. ¿Con quién? El ligamento. Con el No, acetábulo. todavía no. Tú dime lo que ves, no lo que creí. La cartílago ceja, articular. la ceja En celular. la próxima sí te la compro, que aparece la fosa de Ahí. la cabeza con el ligamento redondo. ¿Sí o no? Sí. Uy, ¿Queda claro? Y ahí está el acetábulo, perdón, la cara lunata cara con su lunata. correspondiente cartílago y la fosa acetabular, que es de inserción, no es de articulación. Pero quiero que vean este detallito. Después vamos a ver una radiografía y me van a entender. Si ustedes miraran bien, ¿ven ese borde o no? ¿Qué es ese borde? Las cejas. La ceja acetabular. Pero claramente, aquí hay algo que rodea al acetábulo, a la ceja acetabular, no sé si me entienden. Sí. Por eso se llama rodete acetabular. Si ustedes miran esto, y quiero que me entiendan, miren ahí la manito donde la puse. Esto, eso, ujú. sale para acá. ¿Se entiende a lo que me refiero, no? Ya. Sale para acá. Avanza. Si este es ya. el rodete, esto lo hace más grande para afuera. Esto tiene una finalidad, y lo vamos a ver en un rayo después. Cuando está la cabeza articular, adentro, con el ligamento, todo lo que vimos, que es capsular completa, feroidea, ¿se acuerdan de lo que Ya. vimos? No solamente articula, miren lo que decir, con la cara lunata, también con quién? Con el rodete. Y no solamente articula, sino que al ser tan grande para arriba, la protege entera adentro. ¿Se entiende lo que no? La deja más metida para adentro. Y de hecho, quiero que vean este rayo, y se van a dar cuenta al tiro, miren, acá. Desde el punto de vista óseo, esta es la cabeza. ¿Se entiende lo que veo, no? Sí. Y ahí yo sé que está el rodete. No se ve porque no es electrodenso. ¿Se entiende lo que veo, no? El rodete literalmente sale ahí y llega hasta por acá más o menos. ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, todo esto está articulando. ¿Me cachan lo que veo, no? Pero eso implica algo, que está más segura, más metida, más cubierta, además está más afianzada por el ligamento redondo, pero todo esto está tapado ¿por quién? Por Por la cápsula. Porque todo eso está bañado ¿por quién? Por líquido sinovial. Y de hecho cuando uno mira esto, y por eso me entienden, esto es normal. ¿Ves que hay una depresión ahí, eso sí o no? Sí. ¿Para qué? Ligamento redondo. Esa es la fosa de la cabeza femoral para el ligamento redondo. Y aunque no me crean, ahí está el cartílago. Ahí está el cartílago. Se ve el rollo. ¿Me entienden lo que veo, no? Y este espacio que uno ve, ¿qué cosa es? Líquido sinovial, cápsula articular, ¿estamos? Por lo tanto, cuando uno ve un rayo, uno no ve un rayo, ve todo lo que hay ahí, porque no lo ve. Claro. Porque si yo veo que se empiezan a deformar, algo raro hay. ¿Sí o no? ¿Se va a afectar la cápsula con deformaciones? Por supuesto que se afecta. ¿Se puede ir cortado el ligamento redondo? Claro. ¿Puede luxarse? Claro que puede luxarse. ¿Estamos de acuerdo, no? Luxaciones muy violentas de hombro que le va a tocar, ¿podrían eventualmente romper la cápsula? Por cierto, y tenéis que fijarla con placa, con claro, una serie de cuestiones. Por eso, fíjense, estos son accesorios. ¿Se entendió, cabros, sí o no? Sin embargo, ustedes dirán, ¡ay, qué rico terminó! No. Oiga, si estamos todos cansados, pero una cosa es estar cansado y otra es tener que hacerlo bien. ¿Queda claro? Este cuadro no se lo aprenden de memoria, eso sería una estupidez. Pero ya lo estudiamos. Escúchenme bien, ven para acá. ¿Qué significa ligamento? ¿Ah? ¿Qué significa ligamento? Unir. Unir. Los ligamentos unen hueso con hueso. ¿Se entiende lo que digo? Y en general, fíjense lo que dije todo el rato, son blancos y resistentes. ¿Se acuerdan que esto era fibroso, no? Fibroso. Y resistentes significa inextensibles. Una cosa que se mueva, pero otra que como elástico. ¿Se entiende lo que digo, no? Salvo, y solamente con eso que aprendan ahora, estos. Amarillos. Los ligamentos amarillos son elásticos. ¿Cuáles son? No te importa todavía. Lo único que te importa es que la mayor parte de los ligamentos son blancos e inextensibles.
¿Estamos? Pero hay una excepción que son los amarillos. Y son de color amarillo, pero son de tejido elástico. ¿Queda claro lo que voy a ver? Pero voy a seguir con los blancos. Miren bien. Y voy acá. Funicular significa cinta. ¿Funicular qué significa? Cinta. Ya, y van a cachar por qué. Miren todos para Funicular, acá. cinta. Y van a entender y ahora voy a completar el cuento. Yo hace rato dije, sabéis que esta articulación es bien especial, así que le voy a poner unos ligamentos por al lado, ¿sí o no? Sí. Y una cápsula adelante y una cápsula atrás. Ujú. Yo sé que al lado en anatomía no se usa, pero Para. colateral significa al lado. Colateral. Cuando dicen daño colateral, al lado. Ya. ¿Se entiende lo que no? Por lo tanto, esta articulación, ¿cuántos colaterales tiene? Un colateral lateral y un colateral, ¿cuánto? Medial. Medial. Y esos son funiculares, ¿sí o no? Y aquí van a cachar al tiro medio. ¿Estos ligamentos colaterales se verían en una articulación o no? Si yo lo abriera, ¿se ven o no? Sí se ven. Y por eso son periféricos. Porque se ven. ¿Se entiende lo que voy, no? ¿Queda claro eso, sí o no? Ahora, ya cachamos lo que es capsulares. Si tenéis los colaterales, que son funiculares, ¿son completos o incompletos las cápsulas? Completa. Claro. Pero si no tenéis colaterales, ¿cómo son? Completas. ¿Se entiende lo que ven? Está ahí, es lo mismo. Ahora, ¿dónde quiero que tengan ojo? Por favor, mucho ojo. ¿Cachaste que dije estos ligamentos colaterales se ven? Cuando tú estás en el plano quirúrgico, se ven, se tocan. Queda claro si los trabajáis bien. Pero interóseo, ¿qué significa? Dentro. Porque en términos prácticos, miren para acá. Interóseo significa entre huesos, ¿sí o no? Ya. Y de hecho los colaterales son interóseos. Pero articularmente, fíjense lo que voy a decir. ¿Se acuerdan el ligamento redondo, no? Sí. Que está dentro de la cápsula. Sí. En artrología, si tú no ves el ligamento, es interóseo. Ya. ¿Se entiende lo que veo? Si tú no lo estás viendo claramente, es interóseo. Dentro de la ¿el ligamento cápsula. redondo es interóseo? Sí. Claro. ¿Es periférico? No. No, los colaterales sí. Ujú. De hecho, cuando le tocaba los colaterales acá, ¿se entiende lo que veo, no? Ujú. Son periféricos. De hecho, están por fuera. Lo podría tocar el ligamento redondo. O hay ligamentos más que están metidos entre huesos, no se pueden tocar. ¿Se entiende el sentido? ¿Estamos? Y después, ojo, por eso les digo, no memoricen. No sacan nada con memorizar esto. ¿Ok? Entiende los conceptos. Pero lamentablemente nos queda poco alegría. No, nos vamos a quedar hasta el 7. Todos estos movimientos lo saben. Pero una cosa es que sepan los movimientos y otra cosa es formalizarlos. No sé si me entienden en lo que voy. De hecho, los movimientos que hay, y espero que me entiendan, miren, hay uno que es deslizamiento. El deslizamiento es esto, ¿sí o no? Ujú. Pero obviamente, para que dos cosas se deslicen, deben ser más o menos lisas. ¿O no? Sí. Porque si tuvieran muy irregularidad o fueran así, ¿podrían deslizarse? No. Deben ser más o menos Listo. lisas. Y eso es deslizamiento. La flexión y extensión es esto. Cuando dos rayos disminuyen el ángulo, flexión. Cuando lo amplían, extensión. Sí. Y obviamente si sigo, hiperextensión. Que puede ser porque sea laxo o tener una fractura. Que en este caso sería policráneo. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Se entiende eso, sí o no? Después tenemos aducción y abducción. Siempre digo lo mismo, estos son los marcianos. Porque me abdujeron los marcianos. Me alejaron. Y de hecho, esto es, miren para acá, y una mira también, esto es abducción. Y aducción, adentro, con 2D, adentro. ¿Se entiende? Abducción y aducción. Pero hay un movimiento, miren para acá, y lo voy a explicar, al principio van a colapsar, pero no importa, que se llama circunducción. La circunducción es esto, por favor mírenlo, con el ejemplo mejor. Cuando el animal patea, hace esto. ¿Está parado? Miren para acá. Y lo primero que empieza a hacer es flexión, ¿sí o no? Sí. Pero Más cuando está fuerza. haciendo flexión está haciendo abducción, ¿sí o no? Sí. Te cacha, te va a mandar la chuleta, hace extensión, te pegó, ¡pah! Y hace la aducción y vuelve. O sea, hizo un Círculo. circunducción. Por eso la circunducción es flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Se entiende por qué o no? Porque es todo. Y lo que acá hay de ver es esto. ¿Estamos? Ya. Las rotaciones está claro, ¿cierto? Cuando hay cachado esa cuestión que vuelta sobre su eje, rotación. ¿Qué es pronación y supinación? El humano es pronación y supinación. Pero los perros y los gatos es esto. Cuando los perros están así, están pronando, cuando ponen las manitos para afuera y cachamos, están Ya. supinando. ¿Así? ¿Para adentro?
pronación y supinación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nunca he visto un gato parado así con las patitas así para afuera? No sé. Claro, tan así o así. Eso es pronar para adentro, supinar para afuera. Se ve tan Y de tierno. hecho cuando un animal va corriendo, miren para acá y dobla, supina con este, prona con este. ¿Sí o no? Porque hace este movimiento. Porque si lo hiciera así, se da hocico. Pero es que es tan lógico que lo tienen que ver así. Po. Está, si corre y dobla, supina y prona con el otro. ¿Se entiende que es cero, no? Y debe ser a la vez. Ojo, parece talla, pero no es talla. Porque todos tienen perro y gato, ¿sí o no? Pero te apuesto que nunca se ha parado nadie a ver cómo realmente camina un perro o un gato. Y mirarse las articulaciones, fijarse, nunca falta la excepción. Y mirar las articulaciones y darse cuenta de algo obvio, cómo lo hacen. Escuchen, chiquillos, después andan con el traste en la mano. Es cuando uno se para con un caballo y le dice que camine. Y uno empieza a mirarlo, ya, esto tiene. Ahí está la patología, ¿se entiende? Porque hay unas que son muy sutiles. Y tú te das cuenta por qué, porque si no sabís cómo lo hacen normalmente, nunca vayas a saber si lo hacen anormalmente. Y ojo, y por todo lo que les dije, ¿cuándo te conviene pesquisar la patología? Al inicio, lo más primariamente posible. Porque diagnosticar una patología con una artrosis deformativa, eso que es como te llegan los pacientes. Es una realidad total. Ahora, recién voy a esto. Toda la cuestión que le dije es para esto. Falta poco, un par de horas estamos listos. Para que tengan ánimo. Miren, cabros, yo soy un convencido de esto. Escúchenme bien. A los cabros y tanto colegas, ¿no?, les van mal las articulaciones porque no entienden. ¿Y saben lo que hacen o no? Dejan de lado la osteología y aprenden articulación. Y aprenden esto y al final no aprenden nada, porque aprenden archivos inconexos. Y todo esto es un todo. ¿Queda claro lo que vimos? Miren lo que voy a decir. Vamos a clasificarlas ahora. Ahora, para clasificar las articulaciones tenéis que saber osteología. Y hay que cachar por qué. Porque sucede que las sinoviales esferoideas son aquellas que tienen ¿qué cosa articulando? Una esfera. Ya, pero en términos anatómicos significa una cabeza articular. Miren para allá primero. Claramente, si hay una cabeza articular, ¿qué tipo de movimientos podéis tener? Todos. Por eso quiero que piensen. Y claramente, cáchate lo que te estoy diciendo, estas son capsulares completas, ¿sí o no? Tenéis dos ejemplos. ¿Cuáles son? El hombro y la... Aquí. Ya, de aquí en adelante, escápula humeral, coxo femoral. Ya. ¿No? La escápula humeral se llama el encuentro también, ¿eh? Doctor. ¿Qué? El encuentro. La escápula humeral, ¿cómo se llama? Ya, ahí tenéis dos ejemplos. El encuentro. En el campo no habla del encuentro. La escápula humeral. ¿Ah? ¿Y la otra fémoro? Fémoro, Coxo femoral. A coxo. Ojo, uno nombra los huesos que están articulando. El coxal con el fémur. Ya. ¿Queda claro? Ya. La única diferencia entre las dos, que son capsulares completas, ¿se acuerdan que era completo, no? Sí. Es que una tiene un ligamento interóseo. ¿Cuál era? El redondo. El redondo. Pero además tiene un coadaptador. ¿Cuál era? El rodete. ¿Se entiende cómo voy armando o no? Ahí tenéis los dos ejemplos. Y eso es lo que tú tienes que ver. Y eso es importante porque hasta llega un perro, a mí me ha pasado. Yo no veo perros, pero llega el perrito y le levantáis la patita así y se da, está roto el ligamento redondo. O la agarráis y lo levantáis y se levanta. No debe salir para afuera, ¿sí o no? El ligamento redondo. En los caballos y las vacas es distinto. Se corta el redondo, se da hocico. Claro, porque ¿qué no puede sostener? El peso. ¿Estamos? Y ahí lo sacrificáis. Ay, espérense un poco. Yo siempre durante el curso, yo no le voy a mentir. Yo le voy a decir lo que se hace. ¿Queda claro lo que veo, no? Hoy que es malo el profe, no, si no soy malo. Soy profesional. ¿Les queda el punto? Y cuando usted tenga título, define usted. Pero yo le cuento lo que se hace, depende de la especie. Si un perro o un gato, vaya a cirugía. ¿Se entiende lo que veo, no? Las trocleares o inguínglimo. Partamos de la base. ¿Qué tenéis que tener si hay una troclear o inguínglimo? Una tróclea. O sea, cuando hayan trócleas, son articulaciones de qué tipo? Trocleares. O algo parecido a eso, que no es tróclea, pero no puede moverse para los lados, ¿todo? ¿Sí? No. ¿Pero qué movimiento puede hacer entonces? Solo flexión y extensión. Flexión y extensión. Y si hay tróclea, es troclear. Díganme ejemplos. ¿Cuál? El codo, porque ¿quién pone la tróclea? ¿Dónde está la tróclea? ¿Qué hueso está la tróclea? Del húmero. El húmero, ahí está. Por eso es troclear.
Y fíjate, ojo, esquiadmen. ¿Tiene ligamentos colaterales? ¿Qué movimiento me dijeron? Mesotroclear. ¿Cuántas cápsulas? Ya, la definiste. ¿Se entiende lo que veo, no? Sabiendo qué cosas generales. Esas cápsulas que son dos se unen, No se unen. Porque para eso están los colaterales. Van de un colateral a otro colateral. pero en algún momento. Por tejido fibroso por fuera se unen. Pero son cápsulas independientes. Ya, ¿Estamos? eso. Ahora, miren para acá. ¿Dónde? ¿Qué otro ejemplo? Esto se los pido porque en el fondo, ojo, queda claro que siempre que hay líquido sinovial en cápsula. ¿Queda claro, sí o no? ¿Dónde más? En el tarso con el tarso con- astrálago. Troclear, hay cápsula ahí. ¿Dónde otro me dijiste? La rodilla, la tibia. ¿Tibia femoral? No. En el pie. Fémur o patelar. En el pie. Fémur o patelar, porque el fémur, la tróquela del fémur, es que ahí la dijo Estacio. La tróquela del fémur articula con la patela o rótula. Eso es troclear. Por lo tanto, tú esperas que una rótula, salvo una cosa, tenga que hacer esto. A veces tiene un movimiento lateral, pero no es normal. Tú no esperes que una rótula te haga esto. Porque si hace eso, está luxado. ¿Entiendes? Tiene luxación de rótula. ¿Quedó claro, sí o no, lo que es troclear un gínglico? Tú debes esperar esos movimientos, nada más. ¿Quedó claro? Sí. No otro. De hecho, a ver, para que dar ejemplos concretos, cuando camina un caballo, todo el dedo, que tiene un dedo, ¿sí o no? El tercero, si tú ves la falange, todo va a hacer esto, ¿sí o no? Porque son trocleares. Y miren que es lógico. Le convendría a un caballo de 1200 kilos, porque va ahí, Ya. que las falanges se muevan para los lados. No. No, porque se iría cortado. ¿Se entiende lo que es? Deben ser trocleares. Y de hecho las tuyas, todas estas son trocleares. Y si son trocleares, ¿hacen qué cosa? Flexión y extensión. Pregunta. ¿Tiene ligamentos colaterales esto aquí, arriba? ¿Sí o no? Sí, pues dijo que sí. ¿Cuántas cápsulas? Debería, porque es así, y punto. ¿Quedó claro lo que oye, no? Así es. Me faltan las articulaciones condilias. Pero para ser condilia, ¿qué tiene que haber? Un cóndilo. Cóndilo, casa. Oye, que estamos cansados. Estamos en piso. Se ríen, ¿eh? Y después uno se los pregunta. ¿Qué te preguntan? No me lo pasó. Pregunta así, mala onda la pregunta. No, ¿cómo pregunta esta cuestión? ¿Dónde hay cóndilo? Cóndilo. Miren esa imagen primero. En el ¿Qué TM. movimiento- ¿Qué movimiento hacen los cóndilos? La TM, la articulación No, primero, ¿qué temporomaxil. movimiento hace eso? Ay, ¿Qué movimiento hace una articulación condila? Al- Hace lateral, pero también, ¿qué cosa? Flexión y extensión. Ahora sí vemos dónde hay cóndilo. Ya, en la articulación TM. ¿Cuál? La TM, la articulación temporomandibular. maxilar. Y de hecho, Sí. ¿sí o no? Sí. Y de hecho, cuando el animal está rumiando, está haciendo flexión, extensión y lateralidad. La diferencia es que hay un disco articular, porque ¿se acuerdan de todo lo que hablamos, no? Sí. O sea, ¿qué entiende más? El, En el occipital, los cóndilos del occipital. ¿Sí o no? sí. Articulan con el atlas. Atlas. ¿Cuántas cápsulas dirían ahí entonces? Dos. Dos nomás. Dos. ¿Qué estás fumando? Dos nomás. ¿Cachai lo que veo? Y eso te permite movimiento de flexión, extensión y lateralidad. Ya. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y tiene ligamentos por fuera. ¿Cómo se llama? Periférico. Absolutamente. Pero también hay otra. Ay, en ¿Dónde el. más? ¿Hay cóndilo? A ver, me falta, no sé, me falta. Sí, en el. ¿En la apófisis? No, por la ¿Hipófisis? tróclea. Mira. Apófisis, pues. Ah, y ahora dice. Dos cóndilos. Sí. Movimiento de flexión, extensión, lateralidad. Pero tú sabes que hay dos cápsulas y adentro hay unos meniscos que ¿se entiende que hay armando? Estructurando. Ahora, ojo, en la rodilla quiero aclarar una cosa, al igual que la cabeza. No es que tú estés caminando así, muy de mal lado. ¿No? De hecho, está hecho para que principalmente tú hagas flexión o extensión. Sí. Sin embargo, si a ti te llega un golpe o el caballo cuando parte de lado así, en ese momento hace lateralidad. ¿Se entiende lo que yo, no? Leve, de milímetros, pero la hace. Pero esa lateralidad la tienen que entender como absorción de De energía. ¿Se entiende lo que yo, no? Porque siempre trata de cuidarse. Artrodia, después lo vamos a ver. Artrodia es cuando hay solamente movimiento de deslizamiento. Después vamos a ver dónde. Trocoide. Trocoide es esto. Miren bien primero. Trocoide es cuando un hueso rota en relación al otro. Y ahí está clarito cuál es. Axis. No, El atlas. ese es el ¿El con él? dentoide del. Odontoide, del atlas con el axis. Y es súper importante porque yo una vez les dije, quien rota
no en la cabeza, No. es el atlas en relación al axis, que permanece fijo, por eso se llama axis, eje. Y de hecho cuando articula, el odontoide que permanece fijo y permite que haga esto. Sí. Y el odontoide literalmente, hay cápsula ahí, ¿o no? Sí, claro Sí, que hay pues. cápsula. Pero el odontoide literalmente es una cuña, me explico. Si no existiera, esto se Va. sale, se te luxa la cabeza y te queda inválido. Mm. ¿Se entiende por qué o no? Ujú. Porque te estáis piteando a quién? A la médula espinal que está dentro. ¿Qué dice? Odon- ¿Queda claro? Y eso es la articulación atlantoaxial. Porque la primera era atlanto-occipital. Atlas. ¿Se entiende lo que oye, no? Y para saber qué tipo de articulación es, tenéis que saber qué estructura hay Sí. y qué huesos son. Porque atlanto-occipital, ¿qué significa? Del látex al occipital. po. Sí. Estas caderas articulares craneales del atlas que son cóncavas y articulan con los cóncavos del occipital, que están circunscribiendo el agujero magno y que son dos cápsulas condilias que permiten el movimiento de flexiones, que son la lateralidad. Oye, toda esa cuestión, todo esto lo hemos visto todo el rato. Pero tú, de aquí en adelante, vayas a entender eso y vayas a saber expresarlo. ¿Se entiende lo que oye, no? Y manejarlo. Porque eso es lo que uno dice cuando hay problemas articulares. ¿Queda claro esto, sí o no? Sí. Esta es la última, y de ahí. Pero Y dice de lo ahí nos mismo. vamos a quedar más rato. ¿Qué es encaje recíproco? Quiero que vean, por favor. ¿Qué Fíjense dice? que en la Encaje segunda o la recíproco. tercera falange de los carnívoros. Mírala allá mejor. Segunda con tercera falange de los carnívoros. Segunda Ahí está el con ejemplo. tercera falange. Miren lo que estoy diciendo. Ya. Como decía en la mañana, todos tenemos perro y gato, ¿sí o no? Sí. No sé por qué, pero siempre uno, en algún momento de la existencia de uno, le agarró la uñita y se la movió para todos lados. ¿Sí o no? Y uno, no sé por qué, pero todos llegamos a la uña. En cuyo interior está el proceso unguial, obviamente. Que lo tenéis que manejar sí o sí. Y la uña se mueve para todos lados. Miren lo que estoy diciendo, para todos lados. Pero agárrale el casco a un caballo y trata de moverlo para todos lados. No debe ser, porque de hecho esa articulación es troclear. Porque debe ser troclear, o si no, el animal sería docico. Se cae. ¿Sí o no? Claro. Miren lo que voy a decir. Por eso el caballo, como son todos trocleares, ¿se entiende lo que veo? Ujú. Con dos cápsulas, cuando dobla muy ancho. ¿Se entiende lo que veo? Claro. Ya van a cachar por qué digo esto. Pero ¿qué hacen estos animales? Cuando yo te dije que se mueve para todos lados, literalmente esta articulación, encaje recíproco, o sellari, o cóncavo convexo, o silla montar, está hecha para que se mueva para todos lados. Calla la muerte. ¿Pero por qué es importante? Por esto. Porque el animal cuando va corriendo, cuando va cazando, ¿cachai? Uno no ve, pero va poniendo esto en el piso, ¿sí o no? Imagínate que, como decía en la mañana, va un león y caza una cazuela. Se mueve, uy, la gacela rica, y la voy a... ¿Ah? Y sale corriendo detrás de la gacela, y la gacela va y se pega una vuelta. Cuando dobla, este bicho pisa, prona supina y prona Ujú. y se da vuelta con Claro. esto en el piso. ¿Se Da la entiende lo vuelta que más digo? corta. Y gracias a que tenéis acá abajo la articulación en sellar, estas articulaciones, las terceras falanges, se mueven ad hoc a la vuelta. ¿Se entiende lo que veo, no? Ya. Porque si no fuera así, se fracturarían entero. Y por eso es que pueden dar la vuelta tan Corta. cerrada. ¿Se entiende lo que Claro. veo? Porque si no, de hecho esa articulación está hecha desde el punto de vista evolutivo para los carnívoros y cazadores. Como flexibilidad. Absolutamente, absolutamente. Y tiene que ser eso. Lo cual no es un hecho menor, porque, y como le decía en la mañana, es muy obvio a veces que tú miras un esqueleto de, no sé, el dinosaurio, ¿ah? Y tú lo que hay mirando es decir, carnívoro. Y todos miran así. ¿Y cómo cachai? Muy simple. ¿Cachai? La fosa masentérica profunda, pulento. Mira el proceso así coronoide de la mandíbula, ancho porque se mete en una fosa temporal. Cacho el psicomático, así grande la fosa ahí. ¿Ah? Y todos quedan mirando así. ¿Y qué más? Es el proceso angular que preguntamos hoy día y pusieron cualquier tontería, pero es otro cuento. Y después seguí, cacha, mira, además tiene 2 o 3 forámenes mentonianos. Generalmente los herbívoros tienen 1. ¿Se entiende lo que es, no? Sigue para abajo, así, ya si no me creí, mira esta articulación. Esta se ve que el sella es de montar. Y si era silla de montar es porque cazaba y a gran velocidad. ¿Se entiende lo que no? Porque esto tiene que ver con la velocidad del animal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Más otros detallitos que uno aparece y que ve. Y para eso. Y además si tenía un coxal más bien estrecho y estilizado y largo, es carnívoro. Que es muy diferente, y ustedes pueden ver allá, a los coxales de los caballos, a las pelvis de los caballos y los vacunos. No son destilizados nada, ¿sí o no?
Claro, porque tienen otro cuento. Entonces la estructura te define lo que hacen, o lo que hacen te define la estructura, yo creo. ¿Quedó claro eso, sí o no? Cabrón, esto lo deben saber. Y siempre que piensen en una articulación, piensen al tiro, cabrón, en todas las tonteras que dijimos. La cápsula, porque tú tocáis eso, le sacáis líquido, lo podéis infiltrar, han escuchado, ¿no? ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos ahí con ella? Tú puedes infiltrar, pero además de infiltrar, tú puedes sacar líquido, ¿para qué? Para analizarlo. ¿Queda claro lo que oímos? Y eso es fundamental, cabrón, pero por favor, ya terminamos, ¿eh? Apréndanlo. La otra semana vamos a llevar a este equipo y tiene una cara, si estuvieran aquí parados, cachoneaban y decían, oye, están muertos. La otra semana, no, si, ojo, nada de lo que me digan me conmueve porque nosotros estudiamos también. Así que, ni ahí. ¿Queda claro? Y como siempre digo, si yo pude, ustedes pueden, absolutamente. ¿Queda claro eso? La otra semana esto lo tienen que traer aprendido. Ya. Y muy bien entendido. Porque la otra semana nos vamos a parar articulación escapulohumeral, capsular completa, movimiento bla 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 bla. Esta es, ta. Y todas las generalidades de articulaciones, todo lo que vimos, literalmente son las articulaciones. Y nos faltan dos. ¿Quedó claro? Ya chiquillos, la nota está puesta, la otra semana vemos el cuento.